Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a continuar con la cápsula número 3 con la materia. En estos momentos yo les estoy compartiendo las diapositivas. Bueno, ya en la cápsula número 1 vimos acerca de qué son las neurociencias. En la cápsula número 2 hablamos acerca de las partes del cerebro, la geografía del cerebro, y en esta cápsula vamos a adentrarnos a lo que es la anatomía interna y externa de las neuronas y las teorías que hay acerca del funcionamiento del cerebro. Ya tras haber explorado la geografía macroscópica del cerebro, es momento de descender al nivel microscópico para analizar las células que hacen posible la magia de la cognición, que es la neurona. Para entender la célula no es suficiente. Debemos comprender cómo la ciencia ha interpretado la interacción entre estas células para poder generar estos procesos complejos. En esta sesión vamos a estudiar la anatomía detallada de las neuronas, tanto en su exterior como en el interior metabólico, y analizaremos las teorías históricas y modernas que intentan descifrar el funcionamiento del cerebro, desde el localizacionalismo estricto hasta el conectivismo moderno, en este viaje de la célula al sistema y del átomo biológico del pensamiento complejo. La anatomía externa de la neurona. La neurona es una célula altamente especializada cuya forma dicta su forma. Su anatomía externa comienza con el soma o cuerpo celular, el centro de comando donde se integra la información. Del soma emergen las dendritas, que son estas ramificaciones similares a las de un árbol, que actúan como las principales antenas receptoras de la célula. Después tenemos la superficie de las dendritas, que está cubiertas por pequeñas protuberancias llamadas espinas dendríticas, que aumentan el área de contacto para recibir señales de otras neuronas. Esta estructura ramificada permite que una sola neurona pueda recibir miles de señales simultáneamente, convirtiéndola en un procesador de información individual. La salud y densidad de este árbol dendrítico son fundamentales para la plasticidad y aprendizaje. Después tenemos el axón. Si las dendritas reciben, entonces el axón es quien transmite la información. El axón es una prolongación única y larga que nace del soma en una región crítica llamada cono axónico o segmento inicial. Es en este cono donde las neuronas deciden, basándose en la suma de señales recibidas, si dispara o no un impulso eléctrico. El axón puede variar en longitud desde unos pocos milímetros hasta poco más de 1 metro de nervios periféricos. Su anatomía externa se completa con los botones terminales de su extremo, que contienen las vesículas con neurotransmisores listos para ser liberados en el espacio sináptico. Entonces el axón es, por lo tanto, el cableado que permite la comunicación a larga distancia dentro del organismo. En cuanto a la anatomía interna, al entrar en la neurona encontramos una maquinaria bioquímica. En el centro del soma reside el núcleo, que contiene el ADN y las instrucciones para la síntesis de proteínas. Rodeado del núcleo se encuentra el retículo endoplasmático, conocido en las neuronas como sustancia Denise, debido a su alta densidad. Dado que las neuronas están constantemente liberando neurotransmisores, requieren una fábrica de proteínas mucho más activa que una célula común. Entonces, el aparato de Golgi, que mencionamos en la cápsula anterior, se encarga de empaquetar estas sustancias en vesículas que viajarán hasta el final del axón internamente. Entonces, la neurona es una ciudad industrial operando las 24 horas del día. El citoesqueleto. Debido a la gran longitud del axón, la neurona enfrenta un desafío logístico: cómo enviar materiales desde el soma hasta el terminal axónico. Para ello, cuenta con un citoesqueleto compuesto por microtúbulos, que son estos neurofilamentos y microfilamentos. Los microtúbulos actúan como vías ferroviarias por las que viajan proteínas motoras, como la quinesina y la dineína, transportando vesículas cargadas de neurotransmisores o mitocondrias. El transporte anterógrado
mueve sus suministros hacia la terminal, mientras que el transporte retrógrado lleva desechos de vuelta a la zona para su reciclaje. Cuando hay fallos en este sistema de transporte interno, se está vinculado a patologías como el Alzheimer. Tenemos las mitocondrias. Las neuronas tienen una demanda enérgica voraz para mantener para mantener los gradientes eléctricos y transportar materiales. Dependen de una enorme cantidad de mitocondrias, especialmente concentradas en el soma y en los terminales axónicos. Las mitocondrias convierten el oxígeno y la glucosa en ATP, que es la moneda enérgica de la célula. Esta anatomía interna explica por qué el cerebro es tan sensible a la falta de oxígeno. Sin mitocondrias funcionando, las bombas iónicas fallan, las neuronas se desporalizan y muere en cuestión de minutos. La densidad mitocondrial en la sinapsis es lo que permite que el cerebro procese información de forma incansable. Entonces, ¿cuáles son las teorías del funcionamiento? Pasando a las teorías del funcionamiento cerebral, la primera gran corriente fue el localicionismo. Esta teoría postula que funciones mentales específicas están ubicadas en áreas geográficas precisas del cerebro. Sus raíces se hallan en la frenología de Gall, pero ganó validez científica con los descubrimientos de Broca y de Wernicke sobre el lenguaje. Bajo este modelo, el cerebro se ve como un conjunto de módulos especializados independientes. Si bien esta teoría es útil para entender la neurología clínica y las lesiones focalizadas, resulta insuficiente para explicar procesos mentales complejos que requieren la integración de múltiples áreas, como la conciencia o la creatividad. La teoría holista. En oposición al localicionismo, surgió el holismo, defendido por científicos como Jean-Pierre y Carl Lashley. Esta teoría sostiene que las funciones intelectuales no están localizadas, sino que estas son el resultado de actividades globales de toda la corteza cerebral. Lashley propuso la ley de acción de masas, sugiriendo que la pérdida de una función depende más de la cantidad de tejido dañado que de la ubicación específica de la lesión. Aunque hoy sabemos que hay una especialización, el holismo nos legó la idea de la equipotencialidad, que es la capacidad de ciertas partes del cerebro para asumir funciones de áreas dañadas, lo cual es un precursor del concepto de plasticidad que mencionamos en la cápsula anterior. El conexismo celular. Wernicke propuso la síntesis superadora, que es el conexionismo. Según esta teoría, solo las funciones cerebrales y motoras básicas están localizadas, mientras que las funciones mentales superiores resultan de las interconexiones entre estas áreas. La información viaja a través de circuitos específicos. Por ejemplo, para repetir una palabra, el cerebro utiliza un área para oírla y otra para procesar su significado, y es una tercera área para poder articularla y todas estas están conectadas por haces de fibra. En esta teoría, el secreto del cerebro no está en las áreas individuales, sino en en estos cables que se encargan de unir cada una de estas áreas. En la teoría de los sistemas funcionales, Alexander Luria, padre de la neuropsicología moderna, propuso que el cerebro se organiza en tres unidades funcionales principales. La primera, que se encarga de es regular el tono cortical y la vigilia, que se encuentran en el tronco encefálico. La segunda obtiene, procesa y almacena información, que son los lóbulos posteriores. Y la tercera se encarga de programar, regular y verificar la actividad encontrada en los lóbulos frontales. Para Luria, una función no es una actividad de un área, sino es un sistema funcional complejo que requiere la participación coordinada de estas tres unidades. Esta teoría permitió entender que una misma falla puede originarse por daños en diferentes puntos del mismo sistema funcional. La teoría del cerebro triuno. Paul MacLean propuso en los años 60 que el cerebro humano es en realidad tres cerebros en uno, reflejando nuestra historia evolutiva. Primero se encuentra el cerebro reptiliano en el tronco y en los ganglios basales, para la parte que guía los instintos de supervivencia. Posteriormente, el cerebro límbico, el mamífero antiguo, para las emociones, y la neocorteza, la define como el mamífero nuevo, para la parte ya de un razonamiento lógico y el lenguaje. Aunque hoy se considera una simplificación excesiva desde el punto de vista anatómico, sigue siendo una teoría pedagógicamente poderosa para explicar por qué a veces nuestras emociones
o instintos parecen ser secuestradas por nuestro pensamiento racional. El modelo de especialización hemisférica. Esta teoría se centra en las diferencias funcionales entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Se basa en los estudios de Sperry con pacientes de cerebro escíndido, que tienen el cuerpo calloso cortado. Postula que el izquierdo es analítico, lineal y lingüístico, mientras que el derecho es sintético, espacial y emocional. Si bien la neurociencia moderna enfatiza que ambos hemisferios colaboran en casi todas las tareas, la teoría de la lateralización ayudó para entender cómo el cerebro procesa la información de manera paralela y complementaria, ofreciendo estos dos modos distintos para poder interpretar una misma realidad. En cuanto a la teoría de los procesamientos distribuidos en paralelo, inspirada en la informática, las redes neuronales artificiales, esta teoría sostiene que el cerebro no procesa información de manera serial, es decir, no procesa información paso a paso, sino de manera distribuida y en paralelo. Miles de redes neuronales se activan al mismo tiempo para reconocer un rostro o resolver un problema. Entonces no hay un centro de comando único, sino que la representación mental surge de la activación simultánea de patrones en toda la red. Esta es la base de nuestra comprensión actual sobre cómo el cerebro logra una velocidad y eficiencia que las computadoras tradicionales apenas empiezan a emular. Conectómica y la teoría de redes modernas. La frontera actual es la conectómica. Esta teoría propone que para entender el cerebro debemos de mapear el conectoma, que es la totalidad de conexiones sinápticas. Utilizando la teoría de los grafos, se analiza el cerebro como una red de áreas y aristas, que son estas conexiones, y se ha descubierto que el cerebro tiene una arquitectura de mundo pequeño, que son centros de alta conectividad que facilitan la comunicación rápida entre áreas distantes. Aquí, la enfermedad mental se entiende como una conectopatía, que es una alteración en la eficiencia del tráfico de la información en una red global. La teoría de la selección de grupos neuronales. Edelman propuso que el cerebro funciona mediante el proceso selectivo similar al de la evolución. Durante el desarrollo y la experiencia, se crean grupos de neuronas que compiten entre sí. Aquellos grupos que se activan con éxito ante los estímulos del entorno se fortalecen, que es esta selección somática, mientras que los que no son útiles se debilitan. No somos programados como una computadora, sino que nuestro cerebro se esculpe a sí mismo. Esta teoría explica de manera magistral la individualidad biológica. No hay dos cerebros iguales porque no hay dos historias de selección iguales. Entonces, con esto hemos viajado ya desde la anatomía interna de una sola neurona, con sus microtúbulos y sus mitocondrias, hasta las teorías más abstractas que intentan explicar la mente. Lo que emerge es una imagen del cerebro como un sistema multiescalar, una célula compleja que forma redes, redes que forman sistemas y sistemas que conforman la conciencia. Las teorías han pasado de ver al cerebro como un mapa estático de funciones para poder verlo como una red dinámica y plástica que se selecciona a sí misma. Entender la anatomía de la neurona nos da la base física. Entender las teorías nos da esta visión sistémica. El cerebro sigue siendo el único órgano que intenta comprenderse a sí mismo y en ese intento descubrimos que somos mucho más que la suma de todas nuestras células. Y con esto vamos a finalizar esta cápsula, la cápsula número 3. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias por su atención.